Saludos inmateriales amigos del orbe terrestre. Les habla José Miguel Prieto Portillo, profesor en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, tierra de gracia y cuna de libertadores, en concreto desde la ciudad de Maracaibo. Gracias por ver este video. Sean bienvenidos, porque vamos a dilucidar acerca de epistemología de lo imposible. ¿Será lo imposible parte de la epistemología? ¿Se debe tomar en cuenta la epistemología a lo imposible? Esta disertación, así como la primera jornada internacional en línea, Epistemología del siglo XXI, hagamos posible lo imposible, llevada a cabo por el Núcleo Zulia de la UNEFA, es en honor al arquitecto de lo imposiblemente posible y filósofo maracaibero Adelio Ramón Prieto Ortega. Al final de la disertación escucharemos una de sus frases preferidas y que tiene que ver con eso de hagamos posible lo imposible. Nosotros en esta disertación vamos a trabajar con una paradoja y de esa paradoja surge una interrogante. ¿Cuál sería la paradoja? Lo imposible es posible. Una oración enunciativa, una proposición, lo imposible es posible. Nosotros lo vamos a colocar como un interrogante. ¿Será realmente lo imposible posible? O en todo caso, ¿tendrá valor epistémico esta paradoja en concreto? Quizás otras tantas paradojas a los efectos heurísticos de descubrimiento en ese meta O2, en ese método de discernimiento científico, ¿tendrá algún valor epistémico esta paradoja de lo imposible es posible? Esta, y recalco, alguna otra. ¿Por qué tiene? Si es que lo tiene, o por qué no. ¿Cómo? Si lo tiene, ¿cómo lo tiene? ¿Qué tipo de valor epistémico tendría? ¿Qué sucede con aquellas personas, científicos, que no toman en cuenta las paradojas para facilitar el descubrimiento científico? Para iniciar, vamos, como epílogo, a tomar una sentencia de un reconocidísimo científico, físico alemán de origen judío, considerado el científico más importante del siglo XX. Fue premio Nobel de Física y autor de la teoría de la relatividad. Estamos hablando de Albert Einstein. Él en una oportunidad afirmó, si una idea no parece absurda de entrada, pocas esperanzas hay en ellas. Albert Einstein lo dijo. Una idea, si no parece absurda de entrada, entonces, condicional, luego, por consiguiente, pocas esperanzas tenemos en ella. Lo imposible es posible. Resulta absurdo. Es una idea que de entrada resulta absurda.
Si es así, según Albert Einstein, entonces hay esperanzas en ella. Sin duda que lo está diciendo como un científico. ¿Qué tipo de esperanzas habrá? Esperanzas epistémicas. Ahora, para continuar, fundamento teórico importante. Bien, nos está hablando de epistemología, de lo imposible. Luego, si es necesario, se abordará el tema de lo imposible, según autores. Pero lo primero es abordar el tema de lo epistemológico, de la epistemología, su etimología, su definición, diferenciándolo de la nociología, que es la ciencia, categorizar la ciencia para como elemento primario de esto que nos proponemos hacer en esta breve disertación, epistemología de lo imposible. Bien, tomemos primero epistemología. Epistemología es una palabra en español compuesta por una parte, como lo dije al inicio, episteme, que significa conocimiento científico en griego, cierto, verdadero, lógico, conocimiento científico, diferenciando lo de la doxa, la opinión. Sobre todo la doxa se fundamenta en nuestro sensorio. Y por consiguiente la doxa puede estar equivocada. Para los antiguos griegos, la episteme no se tomaban en cuenta objetos que sufrieran modificaciones con el espacio y el tiempo. ¿Cuáles eran estas ciencias? Por antonomasia, lógica y matemática, sin duda alguna. Logos, ya dijimos episteme, conocimiento científico. Logos, tratado, estudio acerca del conocimiento científico. Pero episteme está compuesto también a su vez por dos palabras, epi, encima, sobre, y la palabra istamai, griego, que significa poner de pie. ¿Qué significa esto? Esta epi, istamai. Esto significa que el episteme nos da una nueva forma de ver un suceso, un acontecimiento, un proceso. Esto me permite darme cuenta que antes no lo hacía, no lo podía hacer, porque ahora sí, por esta nueva forma de ver, y esta nueva forma de ver que me permite un darme cuenta que antes no, nos posibilita una nueva manera de movernos, de obrar, de hacer, con base a esa forma nueva de ver y a ese darme cuenta, que es resultado de ese estar encima, sobre. ¿Qué sería entonces la epistemología? Rama de la filosofía que se ocupa de estudiar el origen, la naturaleza y la validez del conocimiento científico. Por favor, no lo debemos confundir con la nociología, que estudia, rama de la filosofía, la nociología, que estudia el conocimiento en general, su origen, su naturaleza. El ser humano realmente conoce cuáles son las características de ese conocimiento. Eso lo estudia la nociología, el conocimiento general. La epistemología es el conocimiento científico. Muy bien.
Ahora nos resta entonces conocimiento científico. Pero ¿qué es ciencia? Para ello vamos a citar, como le llamamos nosotros, un crack, al sacerdote Manuel Carreira, teólogo, filósofo y astrofísico español. Fue miembro del Observatorio Vaticano, a cuya junta directiva perteneció durante 15 años. El padre Manuel Carreira decía que la ciencia es todo conocimiento razonado. También, momento para reflexionar, es todo conocimiento razonado. Agregaba, no es el solo estudio de la actividad de la materia. Entonces, por ejemplo, el alma puede ser objeto de estudio de la ciencia. La mente humana, sus emociones, las emociones humanas, el arte, la poesía, una obra literaria, una obra musical, puede ser objeto de algún tipo de ciencia, por ejemplo, la estética. Claro que sí, porque no la ciencia no solo es el estudio de la actividad de la materia. Y la ciencia es todo conocimiento razonado. Tomando en cuenta esto, citamos al destacado filósofo y epistemólogo alemán Karl Hempel, que afirma que no hay un solo tipo de ciencia, aquella que estudia la materia y los cambios que se producen cuando ésta está sujeta a las 4 fuerzas: nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética, en fin. Él dirá, Karl Hempel dirá, la ciencia, existen las ciencias no empíricas formales, que ahorita las nombramos, por ejemplo, matemática, lógica, y las ciencias empíricas, naturales y sociales. Esto corrobora lo que nos dice o lo que nos dijo hace un rato el padre Manuel Carreira. Ya definimos epistemología, ciencia. Desde el punto de vista etimológico, la definición no es lo mismo que noxiología. Ahora, antes de abordar el tema de lo imposible, que es el otro elemento del título de nuestra disertación, Epistemología de lo imposible, debemos abordar el tema de la paradoja, porque dijimos que iniciamos con una paradoja. Lo imposible es posible. Luego lo podemos convertir en un interrogante para ver si ciertamente lo imposible pudiera ser posible y si nos interesa a nosotros como científicos. Entonces, así como hicimos con la epistemología, la paradoja, vamos, etimología, vamos a definirla. Recordemos que nuestra paradoja en esta disertación es: lo imposible es posible. Una afirmación. Lo imposible es posible. Y nosotros, para discernir, lo hemos convertido en un interrogante. Lo imposible es posible. ¿Será realmente que lo imposible sea posible? Paradoja, palabra del español que está compuesta, proviene del griego, para, contra,
doxa, opinión. Ya lo habíamos nombrado en epistemología. Lo contrario a la episteme es la doxa, la opinión. Lo imposible es posible es contrario a la opinión común, a la mayoría. Por consiguiente, según su etimología, es una paradoja. ¿Cuál sería la definición del término paradoja? Aserción que parece contradictoria, pero que expresa una verdad posible. Expresa una verdad posible. Por allí nos dirá un autor una verdad como colocada al revés, volteada, colocada entre líneas, que hay que saber inferir una verdad posible que nuestro marco teórico actual, marco teórico conceptual, que nuestra realidad histórica, científica, tecnológica no nos los permita, no quiere decir que vaya a ser imposible. Dentro de 10 años, 20 años. Tomando esta paradoja, lo imposible es posible, dos autores nos dirán que tiene sentido trabajar con paradojas en el ámbito científico. Por ejemplo, Nicolas Fayette, divulgador científico norteamericano, especialista en el campo de la matemática y la lógica, en su libro Más allá de lo creíble del 2021, nos dice: una paradoja es la verdad puesta boca abajo para llamar la atención. ¿La atención de quién? Del científico, del que quiere descubrir, del que se propone un camino de discernimiento heurístico, de descubrimiento, esa satisfacción que da el descubrir, el darme cuenta, el ver una realidad ahora como antes no la veía, o con aquello que antes no estaba yo posibilitado para darme cuenta. Recuerden la definición que habíamos dicho por su etimología de epistemología. Como si fuera poco, con Fayette tenemos otro autor, nada más y nada menos que un físico danés que contribuyó en la comprensión del átomo y la mecánica cuántica. Ganó el premio Nobel de física en 1922. Niels Bohr. Niels Bohr nos dice: qué maravilloso que hayamos tropezado con una paradoja. Qué maravilloso, nos lo dice un científico, que hayamos tropezado con una paradoja. En este caso, nosotros tropezamos con una. Lo imposible es posible. Qué maravilloso que hayamos tropezado con esa paradoja. Ahora tenemos, continúa Bohr, ahora tenemos alguna esperanza de hacer algo. Con esta paradoja, lo imposible es posible. Tenemos ahora esperanza de hacer algo. En el campo científico, sin duda alguna. Como yo había dicho en un inicio, había mencionado que hay científicos, para algunos son pseudocientíficos, que ven a la ciencia casi tan dogmática como pudiera ser una teología, como podría ser la teología. Por ejemplo, cuando se habla del dogma de la Santísima Trinidad. La explicación quizás necesite ser puntualizada, mejorada, profundizada, pero el dogma eso es así. De allí viene el tener cuidado
con el fetiche epistémico. Existe un fetiche epistémico. ¿Qué es eso de fetiche epistémico? ¿En qué consiste? Porque nosotros no queremos caer en eso, en esa incomprensión de lo que es realmente la ciencia. Vamos a tomar dos autores, Mario Bunge y el doctor Enrique Dussel, para que nos ayuden a dilucidar qué es eso de fetiche epistémico. Recordemos que Mario Bunge fue epistemólogo, filósofo, murió en 2020, filósofo, físico, crítico argentino que se nacionalizó luego canadiense. Él nos dice, prestemos mucha atención a lo que dijo Mario Bunge. Los físicos teóricos se han vuelto aún más conservadores que los teólogos. No que algunos teólogos, que los teólogos en general. Físicos teóricos. El resultado de ello es que no ha habido avances revolucionarios en la microfísica básica, ni lo sabrá mientras la teoría corriente continúe siendo considerada como perfecta o casi perfecta. Esto lo vamos a retomar cuando hablemos del concepto de fetiche en Enrique Dussel. Ahora, con el doctor Enrique Dussel, considerar una teoría como perfecta o casi perfecta. La complacencia, continúa Bunge, Mario Bunge, al estancamiento, conduce al estancamiento y la decadencia. Conduce al estancamiento y a la decadencia. Nos lo está diciendo un científico. El doctor Enrique Dussel tomará esa idea y dirá, el ser humano en ocasiones o en muchas ocasiones toma lo que él ha pensado, lo que él ha ideado, lo que él ha dicho, lo que él ha hecho, como algo perfecto, acabado, concluido. No hay nada más que hacer. Entonces, una totalidad cerrada, él lo representa como un círculo, cerrado. Dentro de ese círculo, de esa totalidad cerrada, está el ser. Fuera, el no ser. Como la concepción griega, que las murallas de la polis, de la ciudad, dentro de esas murallas estaba el ser, la razón, la civilidad, y fuera de las murallas del ser estaba la barbarie, el no ser. Entonces, esa totalidad cerrada, divinizada, absolutizada, perfecta, es una totalidad ontológica. ¿Por qué? Porque aquí dentro está el ser, es perfecta, entonces tiene que eternizarse. Lo dinámico de la ciencia, sin duda alguna, habrán elementos que permanecen sólidos y poco a poco elementos sólidos, perdurables, que pueden ser mejorados, pero en su esqueleto mantenerse, permitirán que vayamos construyendo nuevos conocimientos, nuevas realidades en esa edificación de pisos que paulatinamente se va generando, que va generando la ciencia, o que debería generar si es una verdadera ciencia. Entonces, esa totalidad ontológica donde dentro está el ser, absolutizada, divinizada, claro, divinizada porque se supone que la divinidad
actúa de forma perfecta. Mientras que el hombre, lo que hace el ser humano, es, en todo caso, para no decir imperfecto, perfectible. La ciencia no debe cerrarse, no debe formar esa totalidad ontológica, debe permanecer abierta, en una apertura al ser. Diríamos, en términos del doctor Enrique Dussel, una apertura a la exterioridad metafísica que anteriormente representaba el no ser, para formar una nueva realidad abierta y así paulatinamente e ir perfeccionando el conocimiento, los descubrimientos poco a poco. Claro que estamos hablando de la ciencia, el nombre que le queramos poner a la ciencia, en nuestro caso. Como digo, la poesía puede ser objeto de la ciencia, sí. Por ejemplo, la estética, para dar un ejemplo. Bien, esto nos da, ¿okay? Ya sabemos que la epistemología, que no es nociología, hemos visto la ciencia con palabras de acentavo, sencillas, digeribles. Hemos visto también que lo que es una paradoja, el uso debido que se le puede dar en la ciencia a una paradoja por varios autores, el cuidado que debemos tener de no caer en un fetiche epistémico y no continuar con ello. Entonces, esto nos lleva a un nuevo paradigma epistémico, una nueva realidad, una nueva forma de ver, un estar sobre, un ponernos de pie para observar la realidad, otear lontananza con una perspectiva que antes no teníamos. Y esa perspectiva nos va a permitir una nueva visión y nos va a permitir unos nuevos descubrimientos, una nueva forma de obrar, de hacer. Para este nuevo paradigma epistémico, si es que existe, vamos a ver, vamos a tomar también dos autores. Por ejemplo, al escritor y científico británico Arthur C. Clarke, autor de obras de divulgación científica y de ciencia ficción. Hoy se les dice realidad virtual, porque bueno, cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino, en ese entonces era imposible eso de un submarino, de llegar de la Tierra a la Luna. Entonces, el ser humano ha visto que eso que se le llama ciencia ficción realmente es una realidad virtual. Hoy no, ahorita no, pero quizá dentro de 10 años, dentro de 30 años, dentro de 40 años, sí sea posible. Por ejemplo, él escribió, y luego sacaron la película, 2001, una odisea del espacio. Eso era una obra que le fascinaba a nuestro mentor, el filósofo y arquitecto de lo imposiblemente posible, Adelio Ramón Prieto Ortega. Recordemos que tenemos pendiente una frase que decía el arquitecto de lo imposiblemente posible, nuestro mentor, creador, Adelio Ramón Prieto Ortega, creador de la filosofía maracaibera Alfa 1. Después estaremos hablando de ello. Bien, las tres leyes que nos permiten generar este nuevo paradigma epistémico, las tres leyes de Arthur C. Clarke. Primera ley, cuando un científico distinguido, pero anciano, o sea, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, no tiene 5 años, 10 años en eso, afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón, es posible.
Es casi seguro. Cuando afirma, por otro lado, que algo es imposible, cuando lo afirma con toda seguridad, es muy probable, no pudiera ser, quizás a veces, es muy probable que esté equivocado. Esa es la primera ley del escritor y científico británico Arthur C. Clarke. Segunda ley, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más, límite de lo posible, es aventurarse un poco más allá de ellos en lo imposible. Miren que tenemos las categorías posible e imposible, imposible y posible, y no dicho por cualquier persona. Ya varios autores nos los han venido puntualizando, destacando. La única manera de descubrir los límites de lo posible, aquí no estamos agregando el elemento axiológico, que luego lo veremos, y para ello tomaremos la ayuda del arte. El arte en algo que tiene que ver con la epistemología, sí, porque el ser humano no es solamente materia. El ser humano también es una obra artística, un cuadro, una obra poética, música, una obra literaria. Tercera y última ley de Arthur C. Clarke, escritor británico. Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Aquí C. Clarke se mete en el feudo de Howard, la escuela de magia y hechicería, quitándole parte de su territorio a la escuela de Harry Potter. Claro, porque en la medida que la ciencia, la tecnología avanza, lo que era imposible ahora es posible. Si le preguntamos, si le hablamos a una persona de 1902 y le hablamos de la inteligencia artificial, 1920, de la inteligencia artificial, de lo que hoy en día es capaz de hacer la inteligencia artificial, ¿qué nos diría? ¿Qué expresaría? ¿Qué sentiría? ¿Cómo nos vería? Bueno, este debe estar loco, es insano. ¿De qué está hablando? ¿Qué comió? Que nos está hablando acerca de eso. Y hoy en día, bueno, hay para personas que todavía resulta como imposible. Que pueda pensar que es un demonio el que está utilizando la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, limitada como está. Bien, Arthur C. Clarke. Pero vamos a ir más allá. Vamos a tomar un autor que ningún científico empírico va a poner en duda. El doctor Michio Kaku, físico teórico estadounidense de origen japonés, especialista destacado de la teoría de campo de cuerdas, nada más y nada menos. El doctor Michio Kaku sostiene, yo como físico, no es como teólogo, no es como filósofo, no es como psicólogo, como antropólogo, como sociólogo, perdón, dice, yo como físico he aprendido que imposible suele ser un término relativo, suele ser. O sea, frecuentemente, no es alguna vez por allí, quizá, quién sabe, frecuentemente suele ser un término relativo.
lo imposible. Entonces, una paradoja en este nuevo paradigma epistémico. ¿Cuál es la paradoja? Les recuerdo, lo imposible es una paradoja para nosotros que tiene un valor epistémico que puede ser utilizado como otras tantas paradojas, como ya lo hemos visto, dilucidado. Y eso nos ayuda a evitar el fetiche epistémico del cual ya hemos hablado. Bien, nos resta abordar el tema de lo imposible. Estudiar lo imposible. Veamos. Eso de lo imposible. Recuerden, epistemología de lo imposible. Bueno, vamos a abordar el tema de lo imposible. En su libro Física de lo imposible, el doctor Michio Kaku, 2016, subtítulo del libro: ¿podremos ser invisibles? Invisibles, viajar en el tiempo y teletransportarnos. ¿Podremos? Dice, estudiar lo imposible, página 6. Estudiar lo imposible. Ya empiezo con ello. Estudiar lo imposible. Irónicamente, el riguroso estudio de lo imposible ha abierto con frecuencia nuevos dominios de la ciencia, completamente inesperados. El estudio riguroso de lo imposible. Entonces está justificado esa paradoja. Ahora, tendrá algún tipo de límite. El límite axiológico del que habíamos dicho anteriormente, que lo habíamos mencionado, que vamos para ello a tomar el arte, la literatura, la poesía, la música. A ver qué nos puede decir. Bueno, para ello tomamos la obra literaria Camelot, una serie de 5 novelas del mito artúrico, escritas por Terence White entre 1938 y 1940. En el libro Camelot, el libro 1, La espada en la piedra nos dice cuál será el límite axiológico, epistémico de nuestra paradoja. Lo que no está prohibido es obligatorio. Lo que no está prohibido es obligatorio. Conocerlo, buscarlo, desearlo, indagar para descubrir. No conforme con ello, el poeta, cantautor, guitarrista y político cubano Silvio Rodríguez, en su canción Resumen de Noticias, nos dirá: yo he preferido hablar de cosas imposibles, la equidad, la justicia, la empatía como sensación, la solidaridad como acción para que pueda haber actos responsables, la solidaridad como acción unida a la empatía como sensación, porque si no lo sentimos no lo hacemos, precediendo a la libertad. El ser solidario precede mi ser libre en el mundo, porque ontológicamente sabemos con Hannah Arendt que somos libres, y porque somos libres tenemos libre albedrío. No, nuestra libertad se circunscribe al libre albedrío. Repito, yo he preferido hablar de cosas imposibles, nos dice Silvio Rodríguez en su canción Resumen de Noticias, porque de lo posible se sabe demasiado y se repite, llueve sobre mojado, se repite la injusticia, se repite los niños con hambre, las personas sin hogar, las guerras, la inequidad, la injusticia general.
El hombre no es hermano del hombre. Esa praxis donde relaciona, como diría Enrique Dussel, al humano con el humano como hermano. Entonces lo imposible apunta como proyecto utópico, utopos, sin lugar a ahora, pero no quiere decir que porque ahorita no está, no lo hay, no debemos luchar para que exista en el futuro. Futuro inmediato, un futuro a mediano plazo, un futuro a largo plazo. Ese es el deber ser. Hacia allá apunta lo axiológico, lo imposible, hacia el deber ser. Ya concluyendo, el doctor Michio Kaku, para ir cerrando esta disertación, nos dirá que lo imposible nos los va a dilucidar en 3 categorías, en su libro Física de lo Imposible. La primera clase de esas 3 categorías nos dice tecnologías que hoy son imposibles, pero que no violan las leyes conocidas de la física. Podrían ser posibles en este siglo o en el próximo. Ejemplo, el teletransporte, los motores de antimateria, ciertas formas de telepatía, la psicoquinesia y la invisibilidad. Esa es la primera clase. Segunda clase, en las 3 categorías de lo imposible, según el doctor Michio Kaku. Tecnologías situadas en el límite de nuestra comprensión del mundo físico. Si son posibles, podrían hacerse realidad en miles a millones de años en el futuro. Las máquinas del tiempo, o la máquina del tiempo, la posibilidad del viaje en el hiperespacio y a través de agujeros de gusano. Por último, clase número 3 nos dice tecnologías que violan las leyes conocidas de la física. Si resultan ser posibles, representarían un cambio fundamental en nuestra comprensión de la física, sin duda alguna, bueno, y no solamente de la física, de la realidad, del mundo, del ser humano. Para concluir, como epílogo, como la guinda del helado, vamos a tomar un autor, un escritor, y vamos a tomar un científico. Como escritor vamos a tomar a Fyodor Dostoyevsky, uno de los principales escritores de la Rusia zarista. Él nos dice en la obra Los hermanos Karamazov: yo también tiendo a fantasear y por eso me encanta vuestro realismo terrenal. Aquí todo está acotado. Aquí tenéis fórmulas que no necesariamente abordan lo que es humano. Tenéis geometría, mientras que entre nosotros todos son ecuaciones indeterminadas. Todo eso es la ciencia. Eso aborda el fenómeno humano. Si en la Tierra todo fuera razonable, no ocurriría nada. Sin ti no habrían acontecimientos. Y es preciso que los haya. Por su parte, el padre Manuel Carreira nos dice, con esto cierra, finalmente tenemos que buscar una indicación de que hay inteligencia. Vamos a ver cómo la concibe. Prosigue, ¿cuándo? ¿O cómo? Cuando hay un ser que se procura, nos da un ejemplo, por algo que no tiene valor alguno en la supervivencia. Por ejemplo, porque una cueva protege a uno del frío igual si está decorada que si no lo está. Lo artístico, la necesidad física. Y un hacha corta lo mismo si el mango es muy bonito o si no lo es. El ser humano tiene la necesidad
Aquí viene lo axiológico, no solamente lo epistémico, lo axiológico, de buscar verdad, belleza y bien, aunque no tenga valor alguno para la supervivencia. Con esto terminamos con la frase que habíamos dicho del arquitecto de lo imposiblemente posible y filósofo maracaibero, en honor al cual es esta primera jornada internacional en línea de epistemología del siglo XXI. Hagamos posible lo imposible. El filósofo maracaibero, arquitecto de lo imposiblemente posible, Adelio Ramón Prieto Ortega. Él decía, no te detengas, cree. A este mentor, su hijo, no te detengas, José Miguel, cree, pues aún lo imposible, posible será. Gracias por haber visto este video, gracias por haber participado y por todo lo que viene. Estamos en el evento, hemos vivenciado el preevento, ahora a partir de mañana, pasado mañana, será el post-evento. Tendremos este grupo privado de Facebook para la ciencia, para el banquete de la academia, de la ciencia. Los que quieran TikTok, tontería, a un lado. Información básica para divertirse, como una pastilla instantánea, inmediata, no. Este no es el grupo de ellos. Esto es para aquellos que nos regocijamos en lo científico, en la tecnología, en la academia, en cultivar, preservar, transmitir, construir, desarrollar, producir el acervo cultural de la humanidad, razón de ser de todas las universidades, razón de ser de un profesor universitario. Gracias por estar allí, por ver el video. Si te parece, lo compartes, te lo agradezco de antemano. Bien si lo haces, bien si no lo haces, el cariño es el mismo. Y te deseo desde Maracaibo, tierra de rapsodas y dicharacheros poetas. Desde Maracaibo, Venezuela, te deseo larga vida sana, felicidad familiar y exitosa prosperidad. Recuerda, cree, pues aún lo imposible, posible será. Dios contigo.